Pues buenas tardes a todo el mundo que esté en el hemisferio norte y en Europa, que tenemos bastante gente que nos sigue también desde América Latina. Pues buenos días para los que estéis al otro lado del charco. Y gracias una vez más por estar aquí. Hoy continuamos con la serie de webinars del organismo certificador y del comité técnico de IPMA España, de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, y agradeceros una vez más vuestra fidelidad y la participación. Hoy tenemos una sesión realmente importante, de valor, con tres personas, tres grandes profesionales, a los cuales os introduciré brevemente a continuación. Y luego, para aquellos que tengáis menos conocimiento acerca de los requisitos, pues pasar simplemente como recordatorio acerca de qué es la certificación, especialmente en estos niveles que hemos llamado certificación senior, porque lo es, son los niveles altos del dominio dirección de proyectos. Sabéis que hay dominio dirección de programas y dominio dirección de carteras de portfolios, pero en dirección de proyectos el nivel B y el nivel A son los niveles que exigen el mayor número de no solo competencias, sino el manejo de complejidad e impacto estratégico y liderazgo en los proyectos que dirigen. Pues sin más dilación, si os parece, vamos a dar inicio. Como os decía, pues en primer lugar, agradecer a tres personas de mucha confianza, tres personas que hace mucho tiempo que están en la senda de la mejora continua y que, independientemente de su nivel de certificación, pues tienen mucho que compartir por su experiencia dilatada en distintos sectores de actividad, dirigiendo distintos proyectos. En la tarde de hoy nos acompaña Carlos Mezquita. Carlos Mezquita está certificado, recertificado desde hace muchos años, creo que desde el 2012, si no recuerdo mal, como nivel A en el dominio de dirección de proyectos. Él es ingeniero aeronáutico y es director de Vitan Projects en el sector transportes del grupo Thales en España. Carlos, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Gracias, Jesús, encantado. Fabricio Tesolato también lleva muchos años certificado. Él empezó con el nivel B, continuó con el nivel A y está recertificado como nivel A. Amplia experiencia en distintos sectores de actividad, primero en lo que fue la AMEC Foster Wheeler hace bastante tiempo, luego pasó por Unión Fenosa y actualmente, con Duro Felguera, con ICHAI. Y gracias por la rectificación. Y actualmente es tanto Project Manager como director de proyecto y sponsor de proyectos en Reganosa, en el sector de oil and gas. Y Alberto es el más novel, tanto por edad como por recorrido. Él también es ingeniero aeronáutico. Está certificado en el nivel B y aunque nos comentará experiencias dirigiendo proyectos en el sector aeroespacial aeronáutico, actualmente está en la oficina de cartera de proyectos, aunque la P es de portfolio más que de proyectos, de Talgo, con lo cual pues creo que el valor que pueden aportar y que van a aportar con sus testimonios creo que puede ser más que relevante para toda la audiencia que nos estáis escuchando, ¿no? Recordaros a los que, tanto a los que estáis aquí como a los que estáis fuera de aquí, IPRO es el nombre de la asociación de IPMA en España. IPMA como federación, 72 naciones, constituida en el año 65, con sede en Suiza, en Zúrich, y con una secretaría general en Ámsterdam. Solamente se dirige a los mercados a través de sus asociaciones nacionales. En España es la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, que pues, prácticamente vamos a cumplir 30 años,
muy activa desde sus orígenes en IPMA a nivel internacional, no solamente manejando el ecosistema, y con una oferta específica no solamente para las personas. La ventaja de poder tener y ofrecer a empresas y a corporaciones. De hecho, dos de los certificados que hoy están aquí, tanto Thales como Talgo, son socios corporativos. Es decir, tenemos una oferta específica para el desarrollo de los planes de carrera y para el desarrollo de la gobernanza por proyectos. Bueno, pues todo esto tiene un organismo certificador, que es un organismo independiente en el seno de la asociación en España y en el resto de las asociaciones. IPMA certifica por igual, los reglamentos son exactamente los mismos. Cuando se certifica en España, en Finlandia, en Australia o en Estados Unidos, todo es exactamente igual, lo único que varía es el idioma. Os planteaba, os he comentado y compartido en varias ocasiones el ecosistema para la enseñanza y el aprendizaje de IPMA. Estamos hablando de certificaciones, de personas, de proyectos y de organizaciones, pero no solamente existe eso. En paralelo hay otros webinars, otras muchas actividades que pretenden aportar puntos de contacto, grupos de interés, comunidades de practicantes para abordar todos aquellos desafíos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Tenemos y tendremos la oportunidad y hemos tenido de poder compartir más cosas. El concepto de competencia a veces no es claro. La competencia es aquello más allá del conocimiento. No es únicamente lo que una persona sabe y sabe demostrar, sino que sabe hacer y sobre todo que sabe ser. Ese es el comportamiento que puede ser observado y puede ser evaluado. Y esta es una de las principales diferencias. Es el único modelo de certificación a nivel mundial que evalúa comportamiento, actitud, capacidad de crear. Esto es la principal diferenciación de IPM y especialmente en los niveles B y A que hoy nos acompañan. Pues en España, como se anticipaba, es el organismo certificador, que es un organismo independiente y es el único que está acreditado en España por la Entidad Nacional de Acreditación para certificar a personas, de acuerdo con las especificaciones tanto de la ISO 17024 como del reglamento internacional, lo que llamamos el esquema de certificación, y tiene ese reconocimiento de acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación vía la Federación Internacional de Acreditación. En los niveles que nos ocupan, pues aquí tenemos a dos de los tres certificados que hoy nos acompañan, certificados contra estándares anteriores, pero han tenido que adaptarse y ver la evolución. En estos momentos la ICB está en su versión 4 y a nivel mundial ya se está trabajando con la versión 5, porque en el actual contexto y con la que se nos avecina, las competencias también van a evolucionar y se necesitan otras competencias. Recordáis los ámbitos de competencia, perspectiva, personas y práctica. Estamos en dirección de proyectos y algo muy peculiar también del estándar es que ayuda a medir lo que a veces es difícil, porque el comportamiento, la actitud, pues hay que objetivizarlo. No podemos emitir opiniones. Tenemos que emitir juicios de valor basados en evidencias. Pues el estándar define, además de los elementos de competencia para cada ámbito, una serie de indicadores clave de competencia, lo que permite a la persona manejarse a sí mismo y poder manejar a los demás. Una novedad importante con la ICB 4, camino de las 5, son las extensiones. Vamos a tener una sesión para hablar de las extensiones de la ICB y testimonios de certificados. En este mundo post-BUCA, en este mundo BANI del que os hablaba en varias ocasiones, se manejan proyectos dependiendo del ciclo de vida y de la tipología del entregable en contextos muy variados. Ahí la ICB 4 se desdobla en una certificación más allá de la metodología ágil. No certificamos metodología, IPMA no tiene metodologías, tiene estándares que desarrollan competencias en distintos roles y responsabilidades, es el liderazgo ágil. Y luego hablaremos, os explicaré y veremos testimonio de otra gente que desempeña otros roles en el mundo, en la profesión de la dirección de proyectos, que es gente que ayuda
a los Project Program y Portfolio Managers a mejorar. Son los consultores y los coaches en Project Management y sobre todo quien le pone el cascabel al gato, ¿no? Quien educa al educador. Tenemos una extensión que es la certificación de trainers en dirección de proyectos, los educadores. Y ahí veis la diferencia entre las certificaciones basadas en conocimiento. En IPMA también tenemos el nivel D, que es solamente un examen, y los niveles que ya requieren experiencia, manejo de complejidad, manejo de liderazgo, impacto estratégico, con especial énfasis en los niveles B y en los niveles A, que son los que hoy nos acompañan. Repito, nivel A se exige manejo de complejidad, mínimo 7 años de experiencia, 5 manejando ese tipo de proyectos, y los niveles A, que son además los que hoy nos acompañan, son expertos que han manejado proyectos de alta complejidad, que tienen entre 7 y 9 años de experiencia mínima dirigiendo esa tipología de proyectos, que además han desempeñado un rol de liderazgo activo a lo largo de todas las fases del ciclo de vida, y que además los proyectos que ellos han dirigido, si os fijáis en inglés, es el único que se llama Certified Projects Director. Los demás son project managers. El director es el que maneja la amplitud del ciclo de vida y aterriza la estrategia del negocio a través del proyecto en su organización. Las distintas fases del proceso certificador lo tenéis en vídeo, lo tenéis en la página web, lo tenéis en la guía, y para ahorrar tiempo creo que vamos a finalizar aquí con esta fotografía que siempre sabéis que me gusta. Es más que la competencia, es el grado competencial. Es decir, lo que permite la certificación pues es construir capacidad a través de aplicar el conocimiento, mejorando habilidades y actitudes, y la certificación es esa especie de prueba del algodón, ¿no? A través de la cual un grupo de expertos, la semana anterior, el webinar anterior, perdón, hace 3 semanas, tuvimos la otra cara de la moneda, 3 evaluadores de 3 niveles, Cs, Bs y As, que comentaban cómo certifican y cómo lo hacen, cuál es el valor que generan en todo ese proceso, para que hoy vengan precisamente los que han sido certificados y nos expliquen la otra cara de la moneda, cuál es el valor que genera la certificación, con otra cosa diferencial, son los planes de brecha. Este modelo exige redactar un plan de carrera que quieres hacer durante los próximos 5 años de validez de la certificación, e identificar tus brechas, comparar tus autoevaluaciones con los resultados de las distintas pruebas. El examen, tenemos la verificación de la experiencia, tenemos la evaluación del informe STAR, y luego hay que superar una entrevista de duración variable con el grupo de evaluadores, de tal manera que tanto la persona como su organización tenga una fotografía acerca de dónde está, cuál es el nivel de conocimiento, de conciencia e inconsciencia acerca de su nivel de certificación. ¿Y por qué? Porque cada vez más el empleador, la empresa, lo que busca no es saber lo que tú crees que sabes o el cartón que puedes certificar, que también es importante a nivel curricular, pero al empleador lo que le interesa es saber realmente si tú tienes experiencia dirigiendo qué tipo de proyectos, y si por lo menos puedes reducir la incerteza que supone asignarte a dirigir un tipo de proyectos con unas características determinadas, ¿no? Y este modelo es el único que hoy por hoy permite hacer esa selección a través de la certificación en los distintos niveles. Bueno, pues yo sin más dilación, si os parece, pasaría a la fase. Voy a dejar de compartir para que tengamos una visión más global de las personas que estamos aquí. Y reitero mi bienvenida otra vez y mi agradecimiento, y empezar por Carlos, y continuar por Fabrizio, y terminando por Alberto. La pregunta va para los 3 y es la misma y va a ser la misma, y empezaremos luego en sentido inverso. La primera pregunta pues es la A, ¿no? Compartir brevemente qué os motivó a certificaros en este modelo basado en el desarrollo de la competencia, más allá del conocimiento. ¿Cuál es la satisfacción, el valor que aportó tanto a los que lleváis
tiempo ya con la certificación y recertificación, como Alberto en tu caso, que es más novedoso. ¿Por qué y cuál es el valor que os ha aportado a nivel profesional? Bueno, pues si empiezo yo, Jesús, pues sí, yo ahora recapacitando un poco, pues estoy certificado, digamos, desde hace más de 10 años como nivel A. Y bueno, sabéis aquí que había, digamos, dos vías, la del PMI, la del ITMA, ¿no? Entonces, la del ITMA yo creo que es un enfoque un poco más humanista. Todos somos ingenieros, ¿no? Porque habla de conocimientos técnicos que son importantes, pero habla, digamos, de otras competencias más personales que hay que, digamos, desarrollar a lo largo de la vida de los proyectos. Entonces, en nuestra organización al final apostamos por esa certificación también por los niveles. O sea, es evidente que hay una carrera en el modelo de certificación donde se van adquiriendo más competencias y donde, digamos, vamos desarrollándonos. En nuestra industria, que en este caso es la industria ferroviaria, señalización ferroviaria, bueno, pues hay diferentes tipos de proyectos con complejidad distinta, ¿no? Y el hecho de tener categorizados a nuestros jefes de proyecto y directores de proyecto, pues nos ayuda en función del proyecto que nos demanda el cliente, pues ajustar los perfiles, ¿no? que nos demanda la industria. Y creo que es algo positivo, donde se tiene en cuenta todo esto. Y bueno, pues eso es por lo que, digamos, apostamos en su momento desde Thales por este tipo de certificación y estamos contentos de haberlo desarrollado. Nos permite, digamos, tamizar, ajustar, crecer a los profesionales, evolucionar, que es algo positivo. Consideramos que es algo positivo. Muchas gracias, Carlos. Fabrizio. Vale, sí, una pequeña premisa de un minuto. Yo 30 años que trabajo en el sector oil and gas, como has dicho bien Jesús, en distintas organizaciones, cubriendo distintas posiciones, de director de proyecto, director general, director comercial, un poco de todo, ¿no? El sector ha sido siempre lo mismo, ingeniería, en particular oil and gas, que es un sector que de un cierto punto de vista es un sector muy tradicional desde el punto de vista tecnológico, es decir, no ha cambiado sustancialmente en los últimos 30 años la forma de producir gasolina. Es decir, la tecnología está bastante bien pensada y es bastante funcional al objetivo. Pero es un entorno que ha vivido antes de todos, antes de otros, quizás dos grandes desafíos, ¿no? El primero es la internacionalización, porque desde siempre la energía no viene donde estás tú, tiene que ir tú donde está ella, lo cual significa movilidad geográfica, grandes proyectos ejecutados en países distintos. Y el segundo gran desafío, que creo que es un poco lo que está moviendo todo, es una enorme desestructuración del contexto en el cual los proyectos se acometen, ¿no? Lo cual hace que los proyectos de nuestro entorno sean fundamentalmente y normalmente proyectos de grande o media grande complejidad. Entonces, viniendo al punto de la certificación, exactamente hablando de esto, de la complejidad, con un querido amigo de Siemens hace no más de 12 años. Yo he llegado a la certificación ITMA bastante tarde en mi recorrido profesional. Entonces me ha comentado exactamente este esquema de competencias por niveles, de evaluación de competencias por niveles. Y para mí, cuando me he metido, dicho de forma literal, a bucear en esto, he descubierto un mundo, en el sentido que me he dado cuenta que de golpe tenía el índice de una biblioteca de la cual yo había leído muchísimos libros, porque claro, tu carrera te permite leer mucho, te permite hacer mucho, pero no había encontrado todavía el hilo común, ¿no? Entonces, a partir de aquel momento, como si se hubiera encendido, ¿no? Un pequeño chip, he entendido un poco más todo lo que está relacionado con nuestra actividad y todo lo que está relacionado con la excelencia fundamentalmente en dirección del proyecto, ¿no? Con lo cual, para mí el valor ha sido primero descubrir lo que te aporta, tanto a nivel de competencia técnica como de competencia humana de gestión, y después cuando empiezas a desarrollar el programa, cuando tienes cargos importantes en una empresa, la criticidad de la competencia de estrategia, ¿no? La relación entre el proyecto, la organización, el contexto. Los stakeholders, por ejemplo, en nuestro entorno es uno de los elementos súper críticos. Entonces ha sido y sigue siendo
no solo una referencia de excelencia, sino un modelo, no digo a diario, pero en que en caso de duda siempre, siempre encuentras una respuesta. Para mí es sin duda una experiencia muy buena y aconsejable para cualquier profesional que fundamentalmente quiera sobrevivir, ¿no? En un mundo cada día más internacional y desestructurado. Muchísimas gracias, Fabricio, y agradezco este tipo de introducciones porque ayudan a la audiencia a entender el razonamiento de por qué incluso a gente con la experiencia probada y con conocimientos y con otras certificaciones, por qué deciden en su momento pues eso, complicarse un poquito la vida y entrar, porque este modelo de certificación implica la recertificación continua. Bueno, pues llegamos al más Nobel, ¿no? Pero con un excelente recorrido. Alberto, en tu caso reciente, porque también eras conocedor y además certificado en otro modelo de conocimiento, la pregunta es la misma. ¿Cuál es el valor que aporta este modelo y por qué te metes en esta cocina? Pues os voy a contestar en dos perspectivas, ¿no? Por un lado, la parte personal, que básicamente, pues conociendo un poco en detalle el modelo, al final en lo que complementa es en toda esa parte de competencias que no se ciñe solo al conocimiento, ¿no? Y cogiendo un poco el hilo de lo que comentaba Fabricio y también Carlos, al final, yo que soy una persona pues, que me interesa el desarrollo personal, en lecturas, en conocimientos, el modelo INMA es lo suficientemente amplio para cubrir todo, y especialmente en la parte de personas, y le acaba dando forma a todas esas situaciones, características y habilidades que conoces, que sabes que están ahí, que necesitas reforzar, y lo que hace es darle forma, ¿no? Establecer esos cimientos y decir, le pone nombre, ¿no? Entonces, para mí aporta mucho valor en ese sentido, ¿no? En dejar escrito todo y darle forma a lo que tú de alguna manera sabes en algunos casos, en otros no, que está ahí y que tienes que trabajar. Entonces, termina de dibujar ese contexto y te ayuda a tener una foto y hacia dónde tienes que ir desarrollándote, ¿no? En algo más completo, que son las competencias, y no se limita solo al conocimiento. Eso por la parte personal, ¿no? En el mundo que nos viene, en el entorno en el que estamos, pues yo creo que es esencial. Por otro lado, a nivel organización, como ha comentado principalmente Carlos, ¿no? Te permite posicionar a la gente un poco en donde hace el mejor fit, ¿no? Con el proyecto, y te permite ir categorizando y bueno, pues asegurar que esa persona que vas a colocar pues tiene un mejor encaje, ¿no? Entonces yo creo que tiene ese doble valor que por lo menos es la percepción que yo tengo. Muchas gracias, Alberto. A mí me gustaría aprovechar que os tengo aquí cerquita hoy para desmitificar algo, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta la música, pero cuando conoce la letra, en el sentido de los requisitos, pues a veces se echa un poquito atrás porque dice, esto requiere mucho tiempo, ¿no? Porque pues hay que ir más allá de superar un determinado examen de conocimiento acerca de principios generales de dirección de proyecto. Vosotros estáis en los niveles superiores, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Hay que hacer las autoevaluaciones de conocimiento, de habilidades y de destrezas, tienes que hacer la autoevaluación de la complejidad, tienes que redactar el resumen ejecutivo de los proyectos que habéis dirigido, de esos elegir uno y redactar el informe STAR de la dirección del proyecto, y además, por si fuese poco, pues hay que superar una entrevista con el grupo de evaluadores, ¿no? Ya hablaremos luego de la entrevista porque ahí me gustaría haceros otra pregunta distinta, pero me gustaría que compartieseis con la audiencia cuál es la parte que más en vuestro caso os costó y si realmente bueno, pues el esfuerzo, realmente al tiempo que hacéis ese esfuerzo, cuál es la retroalimentación, ¿no? Lo que tuvisteis que hacer para especialmente redactar las autoevaluaciones y el informe STAR, ¿no? ¿Cuál es la parte que más os costó y qué podéis comentar respecto a cómo hay que hacerlo, cómo se tienen que preparar los futuros candidatos? Carlos. Bueno, pues todo este proceso de autoevaluación, acreditación, examen, redacción del informe STAR,
a mí lo que me resultó más interesante y más complejo a la vez fue la redacción del informe STAR, porque de alguna manera te hace reflexionar sobre tus competencias y tus habilidades, ¿no? Entonces, es como comentaba Fabricio, que haciendo la analogía a esa biblioteca, que habías leído muchos libros pero no había un hilo conductor. En el informe STAR, pues básicamente tienes que dar un hilo conductor a todas esas competencias, ¿no? Entonces, resulta intenso, pero resulta también estimulante, ¿no? Porque te hace practicar una especie de lección aprendida de lo que has hecho a lo largo del proyecto que quieres mostrar en tu informe STAR, ¿no? O sea, es ver competencia a competencia, dónde lo has aplicado, cómo lo has aplicado, y ya luego el siguiente paso es: lo he aplicado bien, esto quizás lo podría haber hecho de otra manera. Pero bueno, es un proceso, digamos, intenso que exige un esfuerzo personal relevante en algunos casos, ¿no? Porque el mundo sigue, los proyectos los tienes que seguir, digamos, llevando, tienes que asumir tus responsabilidades, tienes una vida personal, a veces no la tenemos, y es un momento de eso, de un par de meses o 3 meses, que es lo que tardas un poco, yo creo, que en redactar todo este tema, te exige mucho. Pero a la vez, digamos, es positivo, porque lo que os digo, o sea, permite, digamos, recapacitar sobre lo que has hecho, permite, digamos, organizar cosas que tú haces y no te das cuenta, ¿no? Y evaluar tus puntos fuertes y tus puntos débiles a la hora de ver un proyecto. Entonces, bueno, desde luego es una experiencia que animo a la gente, porque yo creo que es enriquecedora para profesional y personalmente. Te hace recapacitar mucho sobre lo que has hecho y cómo lo has hecho. Entonces, para mí, en este caso, es el informe. Perfecto, Carlos. Pues nada, de momento 1-0 para el STAR dentro de unas 4 pruebas que hay que pasar. Fabricio, en tu caso. En mi caso no es el informe, también es el informe, hacerlo bien conlleva su tiempo. Yo lo veo el informe como un tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Entonces, no es tanto una dificultad, en mi caso, es decir, no tanto una dificultad en redactarlo, sino encontrar el tiempo para hacerlo bien. Esto ha sido sin duda un desafío, pero para mí el desafío grande ha sido la autoevaluación. Porque cuando llega en este proceso y además no conoce todavía bien todo el contexto en el cual IPMA evalúa, no digo hecho de mal, es decir, no lo digo eso para hacerme, quiero dar más puntuación de lo que valgo, pero sí que después te lleva una cierta frustración porque te das cuenta tú mismo que posiblemente la evaluación que te ha puesto no se corresponde de verdad a lo que es un criterio muy objetivo, con lo cual es un proceso también de reflexión y llamámoslo también un poco de humildad, ¿no? Interno. Y claro, esto cuesta. Y esto al final, cuando lo piensa, yo si volviera a certificarme en B, me evaluaría quizás de una forma un poco distinta de cuando lo había hecho en su momento, ¿no? Pero para mí es la parte en la cual estás en el espejo contigo mismo y de una forma numérica, ¿no? Con lo cual, para mí se hizo bastante complicado. Es interesante. Gracias, Fabricio. Tenemos otra perspectiva de otra fase que sin duda no solamente es la autoevaluación de conocimiento, destreza y habilidad, sino de la autoevaluación de complejidad, que también ahí a veces hay dudas. Recordar que las autoevaluaciones no sirven para que los evaluadores tomen decisiones. La evaluación lo que permite es que los evaluadores y el supervisor disponga de un perfil del candidato para luego comparar los resultados de esa selfie, ¿no? La autoevaluación es una selfie y luego se compara con los resultados obtenidos en las distintas fases del proceso evaluador. Pero efectivamente, a veces, pues todos nos vemos más guapos o más guapas de lo que realmente los demás nos ven, ¿no? Y en ese sentido, también es un factor diferenciador. Y Alberto, en tu caso, en mi caso, es la pues el informe STAR, ahí vamos, vamos 2-1. Yo creo que, y cogiendo también un poco el hilo de lo que decía Fabricio, aunque no apostaba por el STAR, que también comparto lo que dice, ¿no? Es un ejercicio el informe STAR, aparte de la autoevaluación, pero el informe STAR es un ejercicio de vulnerabilidad, ¿no? Al final,
en un ejercicio de liderazgo, ¿no? Tienes que mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? Y en ese ejercicio del estar lo que haces es recorres tu experiencia, como me contaba Carlos también, como lección aprendida, y es un ejercicio de reflexión que yo creo que es muy bueno, que es intenso y que bueno, pues con esa honestidad / vulnerabilidad, pues vas viendo un poco, ¿no? Y ya teniendo una autoevaluación hecha y conociendo el modelo IPMA, pues con todo ese diccionario lo ves de otra manera. Entonces, para mí es esencial ese ejercicio completo y bueno, quizás es lo que más esfuerzo lleva y a la vez es más gratificante, pero sí, el informe está. Bueno, pues entonces tenemos claro el 2-1 de la sesión. Así es, Bueno, a lo mejor desempatamos ahora habrá que ver. con la última parte del proceso evaluador, porque no basta solamente con hacer eso, sino luego viene el momento de la verdad, que es pues, esa reunión con el equipo de evaluadores, que son, como vimos la semana precedente, el webinar precedente, personas que se dedican a dirigir proyectos todos los días, igual que los candidatos, igual que vosotros, quienes os evaluaron, son profesionales que dirigen proyectos todos los días en sus respectivas organizaciones y que además están certificados y son evaluadores profesionales, ¿no? Con lo cual hay siempre un reto, ¿no? ¿Quién me va a evaluar? ¿De qué sector de actividad va a ser? ¿Cómo se va a plantear la entrevista? De alguna manera habéis dicho que el esfuerzo de un buen informe STAR, y yo ahora lo remarco, pues supone preparar muy bien la entrevista. Un buen informe STAR, como ya se ha evaluado previamente el conocimiento, se ha acreditado la experiencia, se han visto las autoevaluaciones, está el resultado de la evaluación del informe, el equipo evaluador y el supervisor tienen una fotografía mucho más clara acerca de qué tienen que trazar en la entrevista, ¿no? Pero siempre cuesta, ¿no? Siempre cuesta enfrentarte ahí a 2-3 personas durante 1 hora, 2 horas de duración. Los niveles así sí que exigen 2 horas de duración. ¿Cómo fue en vuestro caso? ¿Qué recordáis de esa entrevista, tanto pains como gains, ¿no? ¿Qué fue lo que generó valor y qué fue lo que más os preocupó o lo más difícil durante esa fase final del proceso evaluador? Carlos. En mi caso, francamente, digamos, no lo recuerdo especialmente aterrador ni nada. O sea, efectivamente, yo creo que para mí fue mucho más challenge, digamos, el tema del informe STAR que la propia entrevista en sí, porque como tú comentabas, Jesús, al final fueron personas, digamos, que conocían el entorno que estaban, bueno, fue en inglés, porque que yo sepa, nos tenemos que examinar en inglés, con lo cual, bueno, es otra cierta dificultad que hay, pero bueno, no es muy grave. Y al final, bueno, pues no sé, hablábamos el mismo idioma y se planteaban cosas, bueno, que quizás tú no habías tenido en cuenta y que, bueno, podías profundizar, pero, bueno, te alineabas, dabas tus justificaciones y lo recuerdo, bueno, como no como una evaluación, como una charla fluida donde se contraponían, digamos, 2 tipos de informaciones y, bueno, pues cada uno intentaba explicar, bueno, cuáles eran los argumentos por los cuales defendían una postura, ¿no? Que en nuestro caso, básicamente es lo que hacemos todos los días delante del cliente, o sea que, bueno, o sea, de alguna manera no lo vi como algo excepcional porque, bueno, pues al final cuando estás en reuniones con clientes y, bueno, pues intentas explicarles cuáles son tus dificultades o cómo necesitas que te ayuden o viceversa, bueno, pues al final tiene que haber un punto de encuentro y evidentemente las cosas son complejas, como hemos dicho, y este es un modelo de certificación que valora la complejidad y nada es blanco o negro, todo es gris. Entonces, bueno, pues no lo recuerdo con especial drama. Lo recuerdo que fue una conversación fluida con las 2 personas con las que yo estuve, en que intercambiamos opiniones, quedaron puntos abiertos, como es lógico, cerramos otros puntos, se entendió más, pero vamos, no lo asumí como un examen, como algo en el que tuviera que estar súper nervioso. O sea, yo creo en la escuela y
eso, aquí hay 2 aeronáuticos y digamos, todavía recuerdo algunos de mis exámenes con más intensidad que la evaluación de la certificación nivel A que esto. Entonces, creo que en este caso la universidad nos preparó bien para este tipo de eventos, me parece. Perfecto. Es importante lo que acabas de decir, porque pues, me ayuda a remarcar la necesidad de que redactar un informe, estar bien redactado, permite que la entrevista se convierta en lo que tú has explicado. Es más un diálogo tendente a verificar o a conformar que las evidencias que se han encontrado a lo largo de las distintas fases anteriores pues tienen coherencia y proponer en consecuencia lo que se tenga que proponer a la supervisión y al organismo certificador para que se tome la decisión correspondiente, ¿no? Has comentado que es en inglés. Sí, es en inglés. Aquellas organizaciones globales que quieren que sea en inglés. Hay otras organizaciones que permiten que el nivel A sea en el idioma del país. Lo digo para aclarar conceptos. Hay organizaciones globales, tales Siemens, Siemens Gamesa. Bueno, Siemens Gamesa no. Siemens Gamesa ahora permite también que los niveles altos sean en español. Pero, por ejemplo, Siemens Energy sí que exige que sea todo en inglés. Renault exige que sea en el idioma del país. Depende de la organización global, pero para ciertos niveles, en ciertas organizaciones, se entiende que un nivel A está moviéndose en un contexto internacional y que la lengua franca, pues evidentemente tiene que tener fluidez para defender, porque lo has dicho muy bien, es decir, la entrevista lo que está reproduciendo es un escenario en el cual el entrevistado, el candidato, se maneja en el día a día, ¿no? Se le pregunta acerca pues, de conflictos y crisis, de negociación, acerca del trabajo en equipo, acerca de esos elementos de competencia que a veces son muy difíciles de encontrar en las fases precedentes, ¿no? Fabrizio, en tu caso, yo recuerdo varias entrevistas. Sí, no, en mi caso no ha generado lo que se podría definir el miedo escénico, ¿vale? Pero sí que te das cuenta que al final la entrevista constituye por sí misma un elemento de, llamámoslo, de autoevaluación, evaluación conjunta con los evaluadores de tu competencia de comunicación. ¿Por qué? Primero, la capacidad de síntesis, por supuesto. Y segundo, a mí la anécdota que me acuerdo es efectivamente que estaba comentando cosas tomando como ejemplo el informe STAR y experiencia específica de mi sector. Como sabemos, los evaluadores, uno es de tu sector, otro es de sector distinto, y me estaba dando cuenta que el del sector distinto no entendía todo lo que tenía que entender y lo veía por su pregunta, con lo cual tuve que recapacitar, que fue un ejercicio muy útil, porque la comunicación tiene que adaptarla a tú, a la persona que está escuchando, y no tiene que dar por sentado que entienda todo lo que está diciendo solo porque hace parte de tu día a día, ¿no? Con lo cual, para mí, el challenge en aquel momento, quizás ha sido el único momento, no de pánico, pero de momento de reflexión, ha sido de cambio de rumbo para readaptar algunas cosas a que podían ser perfectamente entendibles por parte de alguien que no era del sector específico, ¿no? Para mí, eso ha sido un poco, además que me ha añadido muchísimo valor al final, ¿no? Porque te das cuenta que se consigue comunicar con alguien que no entiende o que no aprecia los detalles de su sector en un entorno limitado, contestando a preguntas y confirmando más o menos lo que está en el informe, creo que consigue el objetivo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido el valor que ha aportado ha sido en este sentido. Muchas gracias, Fabricio. El mensaje tuyo también es relevante de cara a la audiencia y es excelente, porque efectivamente lo que busca este modelo es disponer de evidencias objetivas para retroalimentar al candidato acerca de sus fortalezas y sus debilidades. Y la comunicación es fundamental. Te percataste. El reglamento mundial está escrito así, a propósito. El evaluador principal tiene que ser del sector de actividad del candidato o del más cercano, y el segundo evaluador no. Precisamente por eso.
porque para evitar fantasmas sectoriales o alimentaciones tipo Yargún, ¿no? Que tú te dieses cuenta de eso y te esforzases por utilizar otro lenguaje para hacer más entendible el manejo de tus competencias o segundo evaluador, es algo, es un mensaje que genera valor y que ayuda. Recordar, de todas formas, audiencia, que lo que hace el modelo de certificación es generar valor para el candidato, para vosotros. Esto no son pruebas, no son exámenes académicos, es una aproximación completamente distinta y lo que tenemos es que proveer valor a lo largo de todo el sistema. Empieza por la retroalimentación que habéis que Carlos, Fabricio y Alberto han dicho anteriormente, ¿no? Mientras voy preparándome, mientras voy redactando, voy retroalimentándome y al final dispongo de esa entrevista para poder aclarar lo que sea necesario, ¿no? Alberto, ¿y en tu caso? Yo lo vi como una conversación formal y necesaria, ¿no? Más que un examen, nada que ver con un examen, ¿no? Es una conversación formal donde, bueno, pues como bien habéis comentado y comentabas tú, Jesús, ¿no? Un buen informe STAR, una buena reflexión con autoevaluación e informe STAR te permite ir a una entrevista pues preparado, habiendo reflexionado y donde, bueno, pues conversas, los evaluadores cumplen su misión de verificar y comprobar y bueno, pues hacerte plantear si realmente es lo que crees que es, ¿no? Pero para mí es una conversación necesaria, que bien preparada y con un buen informe, pues bueno, pues es un paso más, es un reto más y ya está, ¿no? Y me parece que queda en eso. Muchas gracias, Alberto. El tiempo se nos va. Tengo todavía, me gustaría que nos compartieseis 3 cositas más. Voy a intentar ser más conciso. Una tiene que ver con el esfuerzo de la recertificación. Es otra de las cosas que las personas cuando se acercan se preguntan, hombre, pero es que me tengo que recertificar. La respuesta siempre es parecida, pues hombre, claro, si el día que dejes de conducir Fórmula 1 no serás piloto de Fórmula 1, ¿no? O el día que no seas futbolista de Champions, pues no competirás en la Champions. El día que no dirijas proyectos complejos, pues dejarás de ser director de proyectos complejos, ¿no? La recertificación pretende pues, y más en el mundo en el que nos movemos hoy, el que nos está tocando vivir, nos permite ponernos al día, pero no en el último momento. O sea, durante 5 años la recertificación, también vamos a tener un webinar específico para abordar los requisitos, los nuevos requisitos de recertificación. La recertificación es un esfuerzo que dice, bueno, pues yo tengo 5 años para ir corrigiendo la brecha detectada, tengo 5 años para mejorar mi nivel competencial, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Es decir, ¿cuál es el esfuerzo camino de la recertificación? Porque tanto Carlos como Fabricio ya estáis varias veces recertificados, ¿no? ¿Podéis desmitificar un poquito esto de la recertificación que supone primero Carlos, luego Fabricio, porque Alberto, tú todavía te queda un poquito para tu primera recertificación? No, en mi caso, yo llevo en el sector proyectos, digamos, en los últimos 20 años, entonces ha habido una evolución sustancial en el mismo, ¿no? Entonces, sí, considero que la recertificación, digamos, es un bien necesario, porque otros modelos, digamos, te valoran competencias y ahí estás, y ya eres, bueno, tienes que hacer algunas cosas, pero no es lo mismo aquí. Bueno, pues sí, cada cierto tiempo te permite, digamos, reevaluarte, ver si has evolucionado en tus habilidades y, digamos, has compensado lo que se ha establecido en tu evaluación. Y veo que es un proceso natural y es lógico lo que tú comentabas. O sea, al final, pues si al final cambias de responsabilidad, te vas a otro sector, no tienes, trabajas en otro tipo de, digamos, de negocio, pues es probable que los proyectos tengan otro tipo de características y tienes que, digamos, adaptarte a ese nuevo entorno. Entonces, veo que es una cosa que es lógica
tampoco son todos los años. O sea, digamos, hay un periodo de maduración o de recertificación que me parece adecuado y creo que es otro valor que tiene, digamos, esta certificación que tenemos, ¿no? Que bueno, sigue evolucionando a lo largo del tiempo y sigues formándote y sigues recertificándote, lo cual es positivo. No veo mayor problema. Gracias, Carlos. O sea, no, don't panic. ¿Okay? Las recertificaciones generaron más valor. Fabrizio, en tu caso. En mi caso, yo he tenido una sola recertificación de verdad, ¿no? Porque la primera ha sido de BA y la segunda de A, ¿no? Con lo cual, ya que Carlos ha hablado de la recertificación, me gustaría hablar de los cambios entre las dos certificaciones, que creo que puede aportar un poco de valor, ¿no? Además, con una anécdota muy sencilla, porque por lo que está relacionado con todas las competencias de personas, ¿no? Liderazgo, resolución de conflictos, todo lo que comunicación. Yo siempre he vivido en un mundo, llamámoslo así, un poco tradicional en el sentido en el cual, fundamentalmente, en la escala jerárquica de una organización, el más bajo que tiene que adaptar su estilo al más alto, ¿no? Entonces, cuando yo era ingeniero de proyecto, después director de proyecto, certificado IPMA nivel B, siempre he hecho el esfuerzo de adaptar mi forma de ser a la persona que tenía enfrente en la escala jerárquica, ¿no? Y entre el paso de BA he pasado a director general en una empresa, ¿no? del grupo Duro Felguera. Entonces he dicho, vale, ahora ya veremos. Y me he dado cuenta que no había cambiado absolutamente nada. Que para conseguir mis objetivos tenía que ser yo, que seguía adaptándome también a la persona que tenía por debajo, ¿no? Y el gran valor añadido ha sido de replantearse esto y ver que la adaptabilidad que te da poder adaptar distintas formas de comunicación, de estilo de liderazgo, de resolución de conflicto, dependiendo de la persona que tiene frente, que esté más elevado o más bajo que tú, dentro de lo que llamamos la escala de poder, no es una debilidad, sino es una gran fuerza, ¿no? Con lo cual, a mí, el valor que ha añadido el paso de competencia es una mejor madurez, ¿no? Sobre alguna competencia que daba por sentada y no lo eran tanto. Yo creo que por esto que para mí es importante intentar después moverse a través de los niveles de la certificación, porque aparte del nivel que crece, todos tenemos nuestro ego, ¿no? A todos nos gusta también tener un reconocimiento, pero sí que aporta de verdad porque te pone otra vez a pensar sobre lo que has hecho y lo que te falta por hacer. Interesante, porque efectivamente en tu caso pues, has ido dando el salto de un nivel complejo, nivel B, en un sector de actividad determinado al nivel A y luego recertificarte en el nivel A, además desde una posición más ejecutiva, ¿no? El mensaje es relevante para gente que además pues, dirige de alguna manera el portfolio, la cartera de proyectos desde un nivel de alta dirección, ¿no? Desde el punto de vista de y a nivel personal, ¿no? Todo esto, para ir concluyendo, pues está muy bien el disponer de este reconocimiento internacional, de formar parte de este club de excelencia mundial en dirección de proyectos, con todo lo que ello supone, ¿no? Pero realmente, ¿qué sugerencia, qué consejo podríais darle a aquellas personas que, no teniendo ningún reconocimiento profesional o teniendo incluso otras certificaciones, quisiesen acercarse a este modelo de certificación basado en competencias? ¿Cuál sería vuestra sugerencia? ¿Qué le diríais a estas personas? Carlos, Fabrizio y luego Alberto. Pues hombre, yo les animaría, o sea, al final la profesión de dirección de proyectos o de, digamos, dirección proyectos, es algo que, digamos, se aplica en la vida común. Todos ya tenemos proyectos personales, por así decirlos. Aproximarnos a esta certificación, lo he dicho al principio, me parece que esta es una certificación más humanista que otras, en el sentido que
tiene en cuenta, digamos, no las puras competencias de conocimiento, sino otras competencias, digamos, más humanas, de liderazgo, gestión de crisis, bueno, conflictos, y bueno, nos hace reflexionar en otros ámbitos que normalmente, digamos, pues otras certificaciones pues no te hacen reflexionar y que se aplican, digamos, en la vida diaria. Entonces, yo animo por eso, o sea, creo, digamos, que sobre todo y no enrollarme mucho, esta certificación INMA yo la calificaría de más humanista y más centrada en las personas, digamos, que en el conocimiento. Entonces, pues, les animaría a eso. Perfecto, Carlos. Es precisamente lo que siempre ha querido diferenciarse el modelo, ¿no? La persona como eje fundamental del desarrollo. Si no eres buena gente, es difícil que seas buen profesional. Podría serlo también, pero no es lo que se busca. Fabrizio. Vale, dos cosas que yo digo a la nueva generación con la cual yo entro en contacto muy a menudo, por varias distintas razones. Un tema muy executive, un tema muy personal. Vale, el tema executive. La empresa no busca personas que creen problemas, por supuesto. No buscan personas que escondan problemas, tampoco. Pero tampoco buscan personas que pongan el problema en la mesa. Las empresas buscan personas que tengan el problema y la solución. Que se pongan su mochilita con sus fortalezas, sus debilidades, si trabaja en dirección de proyecto, en entorno desestructurado, complejo, internacional, multigeneracional, multicultural, poner todo lo que queráis, pero al final de todo, lo que yo tengo súper claro, ¿no? Casi genético, es que a un profesional se le pide, si lo pensamos en el director de proyecto, la dirección de proyecto es el arte de trabajar por objetivos. Y a un profesional se le pide que consiga el objetivo, no obstante todo. Y para hacerlo, cuanto más esta mochila tiene cosas, más tiene esta capacidad, y voy a hacer también una comparación con Darwin, de ponerse a mover entre las patas de los dinosaurios como pequeño mamífero, pero conseguir de una forma o de la otra su objetivo. ¿Vale? Segundo aspecto, el aspecto personal. Me he dado cuenta, porque claro, yo he casado desde hace 30 años este año, con hijos ya mayores que han perdido sus cuotas de adolescencia, me he dado cuenta que desarrollar competencia en comunicación, gestión de conflictos, negociación, te ayuda en el día a día, francamente. O sea, no es solo un problema de somos seres humanos, ¿vale? No, al final, somos todos seres humanos. Y por supuesto, cuando gestiona portfolio, programa, cartera, con stakeholders internacionales, por detrás de toda esta gente hay personas. Y son las mismas personas que tú te encuentras en tu vida familiar. Entonces, el mensaje es desarrollar competencias sólidas en dirección de proyecto, aparte de darte más herramientas de supervivencia y asegurarte, yo diría más, la supervivencia, te permite también vivir mejor, francamente, porque al final, a nivel personal, a nivel de gestión de relaciones personales, recibes pautas que son muy interesantes para. Excelente, Fabrizio. También el mensaje. Bueno, Alberto, tú eres el más Nobel en tu caso. Bueno, yo por un lado recomendaría al menos conocerlo, ¿no? Al menos conocer el estándar, conocer qué competencias abarca y saber hasta dónde llega. Eso como mínimo, ¿no? Y bueno, profundizando un poco más, completamente en línea con lo que se estaba diciendo, ¿no? En el mundo que nos estalla aquí, ¿no? Yo creo que los polímatas son los que lo gobernarán, ¿no? Aquellos que tengan esa amplitud de miras, ¿no? Y no solo se centren en áreas concretas. Y el estándar de INMA ayuda mucho a ampliar la visión, ¿no? Va muy en línea de la polimatía, ¿no? Es muy humanista y yo creo que bueno, pues ayuda a centrarse en esa línea, a afrontar mejor los desafíos que vienen y ya no solo desafíos profesionales, sino personales. Entonces, al menos conocer lo que implica, pero sabiendo lo que viene, el entorno en el que nos movemos y lo que hay, yo creo que ayuda a afrontar mucho mejor los retos presentes y del futuro desde muchas perspectivas y no solo desde lo puramente ingenieril, puramente financiero, ¿no? Yo creo que ayuda a dar esa visión y a seguir trabajando en esa línea. Para mí es esencial. Muchas gracias, Alberto. Vamos a tener de todas formas una de las secciones con testimonios,
precisamente para comparar distintas aproximaciones, ¿no? ¿Cuál es el valor? Porque quitando el caso tuyo, Alberto, que no es que seas novel, pero comparativamente pues llevas menos años de experiencia en la profesión y en tipología de proyectos, pero sí que es el objetivo de esta serie de webinars poder ofrecer a la audiencia distintas perspectivas, distintas percepciones de la profesión desde distintos roles, ¿no? Vamos a tener esta sesión con certificados de niveles inferiores, de gente que tiene poca experiencia que no tiene. Vamos a tener este tipo de testimonios solo con mujeres. ¿Cuál es el desafío de la mujer en la dirección de proyectos en distintos niveles de responsabilidad? Y con ese colectivo que llamamos John Crew, ¿no? Porque los seniors estamos construyendo cosas y a veces pues no consideramos si la construcción o si el diseño y la construcción de lo que queremos hacer va a ser manejable y sustentable por parte de las nuevas generaciones, con lo cual considerar también cómo lo ven, cómo lo sienten y qué proponen los famosos John Crew pues es parte de este juego de testimonios, ¿no? Y de todo esto, pues la idea es hacer un wrap-up y luego pues aprovechar el evento mayor pues para generar algún tipo de grupos de discusión y grupos de interés acerca de distintos abordajes. Bueno, pues time flies. Para ir terminando a modo de wrap-up, ¿alguna sugerencia, algún comentario, algo que os gustaría transmitir a la audiencia? Carlos, Fabrizio y Alberto, por este orden. Nada, que ha sido interesante, o sea, solo hemos tenido una hora y bueno, Jesús ha planteado una serie de cuestiones interesantes. Entonces, creo que esta certificación de alguna manera dignifica un poco la profesión, ¿vale? Y yo creo que los que somos miembros bueno, nos sentimos orgullosos de la misma. Entonces, no es algo profesional, pero también es personal, como hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? O sea, es evidente que es nuestra profesión, llevamos gestionando proyectos, un portfolio de proyectos complejos, nacionales, internacionales, medio pensionistas, bueno, en toda la vida, pero es algo que, como ha dicho Fabrizio, digamos, bueno, es una forma de vida y te estructura, digamos, tu mente, no solo para lo profesional, también para lo personal, ¿no? Entonces, bueno, pues, animo a nuestra audiencia, pues, si hay alguien interesado en que investigue, como ha dicho Alberto, y desde luego, por mi parte, animo a la gente a que se sume a esta organización, ni más ni menos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu testimonio, por tu esfuerzo, por predicar por el ejemplo. Y bueno, pues Thales es precisamente un socio de lo que llamamos una organización global, con un acuerdo desde hace muchísimo tiempo, no solamente en la certificación. Thales trabaja en certificaciones Delta, en competencia organizacional, es permanentemente, se pone como sparring, ¿no? Se compara con otros proyectos, compite con el reconocimiento en proyectos de innovación, en proyectos de desarrollo. Es también nuestro agradecimiento a la corporación. Llevamos ya muchos años y creo que es una buena simbiosis. Fabrizio, en tu caso, que además has pasado por sectores variopintos, sugerencias, comentarios. Simplemente reforzar el mensaje anterior, ya que estamos en presencia con todos los elementos que ya hemos citado, que nos vamos a repetir, fundamentalmente de una proyectización de la sociedad. Yo creo que la competencia, un buen paquete de competencia en dirección de proyecto, no es una opción, es una herramienta de supervivencia. Para personas que tienen muchísimos años por delante y quieren asegurarse la supervivencia, yo creo que empezaría a desarrollar competencia en la gestión de la persona, en la gestión de los objetivos, en las interacciones con el entorno, con el contexto, que al final es todo lo que el ITMA pone a disposición del profesional. Entonces, para mí, el tema está claro, no es opcional. Perfecto, Fabrizio. Pues también muchísimas gracias.
Y Alberto, aunque Talgo no es una organización global, ha hecho un esfuerzo tremendo en plantearse hace más de año y medio el desarrollo de su competencia organizativa con un plan de desarrollo de carrera profesional de sus project managers, en tu caso como ejemplo. Ya hablaremos en el futuro porque tendremos ocasión de profundizar en el Delta. Pues en mi caso yo creo que cada uno tiene que hacer el análisis y ver si profundiza, que lo recomiendo encarecidamente, ¿no? Y ver si eso es alineado, ¿no? con sus propósitos personales y profesionales, pero con lo que nos viene, con lo que las organizaciones buscan, con la diferenciación del futuro, desde luego es algo a plantearse muy en serio, a conocer en detalle, por lo menos para poder valorar si bueno, pues se alinea con tus necesidades, pero desde luego con este entorno que tenemos y con lo que las organizaciones demandan, es un modelo digno de ser valorado en profundidad y bueno, que además te enriquece, ¿no? en lo personal. O sea, que animo a la gente y a los equipos a valorarlo y a las empresas a valorar también su inclusión. Pues en el caso de Talgo, como muy brevemente has comentado, también nos ha ido enriqueciendo y estamos con hornadas de candidatos, ¿no? Pues para ir creciendo también. O sea, que algo digno de conocer en profundidad y valorar. Perfecto. Recordaros, estamos abordando testimonios con certificados de niveles seniors, los niveles más exigentes, niveles con mayor grado de complejidad, liderazgo e impacto estratégico, pero vamos a continuar con los testimonios de los 3 dominios, proyectos, programas y portfolios, también de las extensiones. Vamos a tener testimonios de consultores en dirección de proyectos, de educadores en dirección de proyectos, de gente certificada en liderazgo ágil, que es una aproximación bien distinta a la metodología ágil, y vamos a ver testimonios de distintas generaciones y de género también, para ir dándole forma a esto que muchas veces es una realidad, muchas veces no siempre, es una realidad poliédrica, y la diferencia precisamente del estándar basado en competencia es lo que nuestros contertulios hoy, de una manera excelente, de una manera concisa, creo que han expuesto bien a través de sus distintas experiencias y de su experiencia en certificación. Poco más, Carlos, Fabricio, Alberto, daros nuevamente las gracias por reservar vuestro tiempo para el poco que tenéis de vuestras apretadas agendas, y seguro que os volveré a engañar en el buen sentido para quitaros un poquito más de vuestra experiencia y que poder compartir. A la audiencia, gracias también. Ahí tenéis, Ángela ha puesto el link al próximo webinar que tendrá lugar el próximo día 11 de mayo. Puede que varíe la hora, esto os lo confirmaremos, pero será el día 11 de mayo y vamos a ver algo que al colectivo a veces preocupa, lo hemos tratado también, que es la recertificación. La recertificación como garantía y como mejora continua, y además ya abriendo el melón de la versión 5ª, que está ahí ya el estándar, el ICB 5, que está en fase de redacción, tardará todavía un poquito en aprobarse. Sabéis que en estas Naciones Unidas del Project Management, que es IPMA, pues todo tiene que pasar por distintos niveles y al final tiene que estar aprobado por el Consejo de las 72 naciones. No es inmediato, pero sí recordar qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, para ir precisamente aportando evidencias de que la brecha, de la que nuestros contertulios hoy también han comentado, ¿no? El valor de la recertificación, aparte de la racionalidad, pues el valor que genera el ir mejorando ese grado competencial. Poco más. De nuevo, agradeceros a los 3, agradecer a la audiencia, a Ángela, a Soporte y a la asociación. Feliz tarde, happy projects, cuidaros mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Venga, Gracias. buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ángela. Pueblo de Manila, feliz noche. Bueno, feliz noche desde Manila. Pues nada, ya sabes. Hemos hecho la una, pero ha valido la pena. Buenas noches a todos. Un abrazo. Chao.
Chao, Pues, chao. hasta luego, gracias.